Era una mañana común en Ciudad de México, pero la neblina que cubría la ciudad daba un aire misterioso, como si algo inesperado estuviera a punto de suceder. En el Hotel San Marcos, Carla Méndez, una joven de 24 años, estaba detrás del mostrador revisando las reservas del día. Aunque llevaba 3 meses trabajando en el hotel, nunca lograba sentirse parte de ese mundo de lujo. Carla había crecido en Iztapalapa, un barrio popular en las periferias de la ciudad, donde las oportunidades eran limitadas y las dificultades muchas. A pesar de su educación en la Universidad Nacional Autónoma de México, su verdadera pasión era la lengua de señas, que había aprendido para comunicarse con su hermano Tomás, quien nació sordo. Para Carla, la lengua de señas era más que una habilidad. Era una forma de conectar con las personas de manera profunda y sincera. Sin embargo, en el lujoso entorno del hotel, ella sentía que no encajaba. El brillo y la ostentación de los huéspedes la hacían sentirse pequeña, como si fuera una intrusa. Aunque estaba capacitada y cumplía con su trabajo de forma ejemplar, Carla no podía evitar sentir que su lugar no estaba allí. Cada mañana tomaba el metro desde Iztapalapa, caminaba por el centro histórico hasta el hotel y sentía que ese recorrido, aunque corto, simbolizaba la distancia entre su mundo y el universo de lujo que la rodeaba. Ese día, mientras atendía a los huéspedes y revisaba las reservas, una mujer mayor entró al hotel. Su caminar era lento, inseguro, como si buscara algo o alguien, aunque su traje gris perla y su cabello perfectamente arreglado indicaban elegancia, sus ojos reflejaban confusión. Carla notó que la señora parecía perdida, mirando a su alrededor, sin saber qué hacer o dónde ir. La joven recepcionista, con su aguda intuición, se levantó rápidamente del mostrador. Sin pensarlo 2 veces, se acercó a la señora y con una sonrisa comenzó a comunicarse con ella en lengua de señas. La mujer, sorprendida por el gesto, se iluminó y comenzó a explicarle que estaba buscando a su hijo, Eduardo Soto, quien debía estar esperándola para el almuerzo. Carla no conocía a Eduardo Soto, pero comprendió que la señora necesitaba algo más que instrucciones. María Soto, zurda de nacimiento, era una mujer que había vivido de manera independiente durante muchos años, pero la vejez la había hecho sentirse más vulnerable. Aunque siempre había sido una mujer fuerte, sentía que el mundo la había dejado atrás. Carla, sin dudarlo, la invitó a sentarse y le ofreció un café mientras escuchaba atentamente. María, emocionada por la amabilidad de Carla, comenzó a hablar sobre su hijo. Aunque Eduardo era exitoso y siempre intentaba estar cerca de ella, María sentía que la distancia entre ellos era cada vez mayor. Carla la escuchaba con atención, compartiendo en su mente el respeto y la admiración por la mujer que, a pesar de las dificultades, nunca había perdido su dignidad. Lo que Carla no sabía era que Eduardo Soto, el hijo de María, observaba desde el elevador panorámico. Algo en la interacción entre su madre y la joven recepcionista lo tocó profundamente. Aunque era un hombre acostumbrado al poder y la frialdad de los negocios, esa simple conexión humana entre Carla y María le hizo cuestionar todo lo que había dado por sentado. Eduardo, que siempre había visto a su madre como una responsabilidad, comenzó a darse cuenta de que algo en su vida le faltaba: la verdadera conexión emocional. Sin saberlo, Carla había despertado en él una necesidad de reconectar con lo que realmente importaba. Ese momento de simple empatía entre los tres marcó el comienzo de una transformación que cambiaría sus vidas para siempre. Carla Méndez, a sus 24 años, había superado muchos obstáculos para llegar donde estaba. Pero su camino no había sido fácil. Nació en Iztapalapa, una zona periférica de Ciudad de México, conocida por sus altos índices de pobreza y violencia. Su madre, una mujer fuerte y trabajadora, había sido su único apoyo. Como madre soltera, se esforzó al máximo para que Carla pudiera estudiar, a pesar de las dificultades económicas. Durante años, su madre trabajó como limpiadora en oficinas, sacrificando su tiempo y esfuerzo para darle una vida mejor. Carla siempre admiró a su madre, pero también sabía que debía forjar su propio camino, lejos de las limitaciones que la vida en Iztapalapa imponía. Desde pequeña,
Carla fue una estudiante brillante. Su deseo de aprender la llevó a destacarse en la escuela, y aunque la situación financiera de su familia nunca fue favorable, ella logró ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se especializó en idiomas. Sin embargo, más allá de las lenguas convencionales, Carla se sintió atraída por la lengua de señas mexicana. Aprendió el idioma no solo por su fascinación, sino porque era la forma que encontró para comunicarse con su hermano menor, Tomás, quien nació sordo. Desde entonces, la lengua de señas se convirtió en una extensión de su ser, una forma de conectar con el mundo de manera genuina. Cuando Carla terminó la universidad, sus sueños eran grandes, pero la realidad era que no encontraba el trabajo que deseaba. La vida en Iztapalapa le había enseñado a ser perseverante, a luchar por lo que quería, pero también le mostró lo difícil que era romper con las barreras sociales y económicas. Por eso, cuando consiguió un empleo como recepcionista en el Hotel San Marcos, un hotel de lujo en el centro de la ciudad, se sintió aliviada y agradecida. Aunque no era el trabajo ideal para ella, representaba una oportunidad que no podía dejar pasar. Sin embargo, al comenzar en el hotel, pronto se dio cuenta de lo diferente que era ese mundo al que ahora pertenecía. A pesar de su educación y sus habilidades, Carla se sentía una intrusa. Los huéspedes del hotel, empresarios internacionales, personas ricas y famosas, no solo vivían en un mundo materialmente diferente al de ella, sino que también parecían haber desarrollado una forma de relacionarse entre ellos que Carla no comprendía. Mientras las mujeres elegantes se paseaban con joyas caras y los hombres discutían de negocios con trajes de diseñador, ella se sentía pequeña, tímida, a menudo invisible. A veces pensaba que jamás podría encajar en ese mundo de lujo. No obstante, había algo que le daba fuerzas para seguir, su deseo de aprender y mejorar, de ser más que una recepcionista. Cada día tomaba el metro de Iztapalapa al centro, y aunque el hotel parecía ser su nuevo hogar, las distancias entre su vida en Iztapalapa y el ambiente de lujo eran vastas. Lo que Carla no esperaba era que este trabajo sería más que una simple experiencia laboral. Pronto, ese lugar se convertiría en el escenario de un encuentro inesperado, uno que marcaría el inicio de una nueva etapa en su vida. La joven recepcionista no sabía que su camino se cruzaría con el de Eduardo Soto, un hombre poderoso y distante, cuyo mundo estaba lejos de todo lo que ella había conocido. Su encuentro, aunque simple en su naturaleza, transformaría no solo sus vidas, sino también sus corazones, llevándolos a explorar territorios desconocidos de conexión y comprensión. Eduardo Soto, a sus 41 años, era un hombre que representaba todo lo que la sociedad consideraba éxito. Propietario de una vasta red de hoteles de lujo, restaurantes con estrellas Michelin y una importante presencia en el mercado inmobiliario, Eduardo era la definición misma de poder y riqueza. Su nombre estaba asociado con el éxito, pero detrás de su fachada imponente había una profunda soledad. Durante años, su vida había estado centrada en su negocio y en expandir su imperio. La familia, el amor y las relaciones personales se habían convertido en un terreno lejano, casi desconocido. La muerte de su padre había dejado un vacío emocional que Eduardo intentaba llenar con trabajo y logros, pero el vacío persistía. La relación con su madre, Margarita, nunca había sido fácil. Aunque le brindó el apoyo económico necesario, Eduardo comenzó a verla más como una obligación que como una persona a quien debía cuidar y valorar. La comunicación entre ellos había sido formal, distante, mediada por asistentes y traductores de lengua de señas. A pesar de la riqueza que había logrado, el éxito de Eduardo había venido acompañado de la desconexión emocional con su madre, lo que le pesaba sin que él lo supiera. Sin embargo, todo comenzó a cambiar el día en que vio a Carla interactuar con su madre. Desde su lugar en el elevador panorámico, Eduardo observó cómo la joven recepcionista, con una naturalidad sorprendente, usaba la lengua de señas mexicana para comunicarse con Margarita. Aquello fue un golpe directo a la conciencia de Eduardo. Viendo la expresión de felicidad genuina en el rostro de su madre, algo dentro de él se movió.
Eduardo nunca había visto a su madre tan tranquila, tan conectada con alguien, y mucho menos tan feliz. La simple acción de Carla al comunicarse con Margarita, sin necesidad de ningún intérprete o formalidad, tocó a Eduardo profundamente. En ese momento, comenzó a cuestionarse sobre sus propias prioridades. Había dedicado su vida a crear un imperio, pero ¿a qué costo? La gente que más amaba, incluida su madre, se había convertido en un objeto de gestión, una responsabilidad que no había sabido manejar con amor. Carla, sin saberlo, había desafiado el orden de su vida. Su empatía y su habilidad para conectarse de manera tan genuina con Margarita le mostraron a Eduardo que había perdido algo mucho más valioso que todo su éxito: la capacidad de amar y cuidar sin reservas. Desde ese día, Eduardo comenzó a pensar en su madre de manera diferente. La relación que antes había mantenido a distancia comenzó a transformarse. No solo se sintió agradecido por la atención que Carla le brindaba a su madre, sino que también comenzó a notar algo en él mismo que había estado dormido durante años: el deseo de reconectar con los demás, de ser más humano. Aunque no lo expresaba abiertamente, Eduardo se dio cuenta de que había algo en Carla que lo hacía sentir vulnerable, algo que no podía encontrar en el mundo de negocios. La conexión humana, la empatía, la genuinidad fueron cualidades que nunca había apreciado en su vida hasta ese momento. Cada vez que veía a Carla interactuar con su madre, se sentía más atraído por su autenticidad. La joven no solo se había ganado la confianza de Margarita, sino también su respeto y, sobre todo, su afecto. La sencillez de Carla había tocado un lugar en Eduardo que ni el dinero ni el poder habían logrado alcanzar. Por primera vez en años, Eduardo vio a su madre con nuevos ojos, y eso cambió algo fundamental dentro de él. En los días que siguieron, comenzó a involucrarse más en la vida de Margarita. Visitaba su casa más seguido, la ayudaba con las tareas del día a día, y poco a poco comenzaba a sentirse menos distante de ella. Mientras tanto, Carla seguía trabajando en el hotel, sin saber el impacto que su presencia había tenido en la vida de Eduardo. Él, que una vez había sido tan frío y distante, ahora se veía transformado por la calidez y humanidad que Carla había traído a su vida. La vida de Carla comenzó a cambiar de una manera que nunca había imaginado. Después de su encuentro con Eduardo Soto, todo lo que parecía sólido y predecible en su vida se desmoronó y a la vez se reconstruyó de una forma completamente nueva. Aunque aún se encontraba trabajando como recepcionista en el hotel, su relación con Eduardo, aunque aún profesional, había tomado un giro inesperado. Él, un hombre imponente, frío y distante, comenzaba a acercarse a ella de una manera sutil, pero perceptible. En los días siguientes, Eduardo empezó a aparecer con mayor frecuencia en el hotel, no solo para revisar sus negocios, sino para observar a Carla mientras trabajaba. Ella, ajena a sus intenciones, seguía cumpliendo con su trabajo de manera eficiente, aunque su timidez y humildad aún la hacían sentir insegura en ese entorno tan distinto al de Iztapalapa. Carla no tenía idea de lo que Eduardo estaba pensando, ni mucho menos de lo que eso podría significar para su futuro. Un día, después de una jornada agitada, Eduardo se acercó al mostrador. Su presencia era imponente, pero Carla, acostumbrada a su calma y su seriedad, no se sintió intimidada. Al contrario, su corazón comenzó a latir más rápido cuando él le pidió que lo acompañara a su oficina. Carla, pensativa, se preguntó si algo había salido mal, si tal vez había cometido algún error. Mientras seguía a Eduardo por los pasillos del hotel, sentía una mezcla de incertidumbre y nerviosismo. El despacho de Eduardo estaba en el piso superior, con vistas panorámicas de la ciudad que siempre la dejaban sin aliento. Entraron en la oficina, un espacio elegante y austero, lleno de muebles de madera oscura y decorado con piezas modernas. Eduardo se sentó detrás de su escritorio, indicándole a Carla que tomara asiento frente a él. El ambiente estaba cargado de tensión, y Carla no sabía qué esperar. Él, con una mirada serena pero intensa, comenzó a hablar. «Carla», dijo con voz firme, pero con una suavidad que la sorprendió,
Estoy impresionado por cómo has tratado a mi madre. Nunca la había visto tan feliz, tan a gusto. Me gustaría hacerte una propuesta. Carla, confundida, miró a Eduardo, sin saber qué decir. ¿Una propuesta? ¿Qué quiere decir con eso?, pensó. Eduardo la observó unos segundos y continuó. Quiero contratarte como mi asistente personal. Necesito a alguien que cuide de los asuntos de mi madre, que entienda su mundo, que sepa cómo tratarla con empatía. Y tú, Carla, tienes algo que los demás no tienen. No solo has demostrado una capacidad de conexión con ella, sino que también veo en ti un potencial que nadie más parece tener. Además, te ofrecería el doble de tu salario actual, horarios flexibles y, lo más importante, la oportunidad de trabajar directamente conmigo. Las palabras de Eduardo dejaron a Carla sin aliento. No podía creer lo que estaba escuchando. Ella, una simple recepcionista, sin experiencia en el mundo empresarial, trabajando directamente con un hombre como él, no tenía sentido. «¿Pero por qué yo?», preguntó Carla, aún sin poder procesar la propuesta. «Soy solo una recepcionista, no tengo nada de especial». Eduardo se inclinó hacia adelante, mirando a Carla con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. «Carla, hay algo en ti que me hace ver el mundo de manera diferente. He construido todo lo que tengo, pero me he dado cuenta de que he perdido lo más importante, la capacidad de conectar con las personas. Tú me has mostrado algo que no sabía que había perdido. Humanidad. No sé si lo entiendes, pero necesito a alguien como tú para reconstruir lo que he perdido, no solo en mi vida personal, sino también en los negocios. Necesito que seas parte de esto». Carla, sorprendida, no sabía qué responder. Debería aceptar. Estaba desconcertada. Lo que él le ofrecía era una oportunidad única, pero también representaba un cambio radical en su vida. Nunca pensó que alguien como Eduardo Soto, con todo su poder y dinero, la vería como algo más que una simple recepcionista. El peso de la decisión comenzaba a hundirla. Sin embargo, después de unos segundos de silencio, finalmente dijo, con la voz temblorosa, pero decidida: «Aceptaré la propuesta». Eduardo sonrió satisfecho. «No te arrepentirás, Carla. Este será el comienzo de algo nuevo. Te lo prometo». Los días siguientes a la propuesta de Eduardo trajeron consigo una transformación en la vida de Carla. Aunque su nuevo rol como asistente personal de Eduardo era un desafío, Carla se adaptó rápidamente. La tarea de cuidar de Margarita, la madre de Eduardo, no fue sencilla. Margarita, a pesar de su fortaleza y determinación a lo largo de los años, comenzaba a enfrentar las dificultades propias de la vejez. A menudo se sentía sola y aislada. Aunque su hijo estaba cerca, su relación con él era distante. Eduardo, que había dedicado su vida a su imperio de negocios, nunca se había detenido a comprender realmente las necesidades emocionales de su madre. Sin embargo, el trabajo de Carla estaba cambiando eso. Mientras Carla pasaba más tiempo con Margarita, ayudándola en tareas cotidianas y compartiendo momentos sencillos pero significativos, Eduardo comenzó a ver cambios en su madre. Las conversaciones de Margarita con Carla, su relación genuina, comenzaban a sanar la distancia que existía entre madre e hijo. Eduardo observaba todo desde la distancia, en silencio, con una mezcla de gratitud y desasosiego. Cada vez más se daba cuenta de que las pequeñas interacciones entre Carla y su madre representaban algo más grande de lo que había imaginado. Carla, por su parte, comenzó a sentirse más integrada en la familia Soto. Aunque su vida seguía siendo muy diferente a la de Eduardo, algo en ella había cambiado. Ya no era solo una recepcionista, ahora tenía un papel esencial en la vida de la familia, y esa conexión la estaba transformando. Carla había aprendido que la verdadera comunicación no se limitaba a palabras, sino a gestos, a la forma en que se hacía sentir a los demás. Fue entonces cuando Eduardo comenzó a involucrarse más en la vida diaria de su madre. Empezó a pasar más tiempo con ella, no solo por obligación, sino por el deseo genuino de reconectar. Aunque aún no podía dejar de lado por completo sus compromisos empresariales,
Eduardo comenzó a delegar más responsabilidades en su equipo y a dedicar tiempo a su madre. Lo que empezó como una curiosidad por ver cómo Carla interactuaba con su madre se convirtió en un proceso de transformación personal. Eduardo comenzó a experimentar una vulnerabilidad que había ignorado durante años. La figura de su madre, que había sido una presencia distante y casi gestionada como un activo más, comenzó a convertirse en alguien a quien realmente deseaba comprender. Durante una tarde, después de una de sus visitas a casa de Margarita, Eduardo se encontró reflexionando en su oficina. Había dejado de ver a su madre como una responsabilidad y por primera vez en muchos años comenzó a recordar los momentos en que ella había sido su mayor apoyo. Se dio cuenta de lo mucho que había perdido al enfocarse únicamente en su éxito material y cómo, al hacer esto, había descuidado lo más importante en su vida: la conexión emocional con los demás. Fue en ese momento que Eduardo se dio cuenta de que su vida no podía continuar de la misma manera. Necesitaba cambiar, no solo en la forma en que trataba a su madre, sino también en la forma en que se relacionaba con el mundo en general. La influencia de Carla había sido profunda. Su humanidad, su capacidad para ver más allá de las apariencias y conectar de manera auténtica, le había mostrado a Eduardo lo que realmente importaba. Aunque su vida estaba llena de lujos y poder, Eduardo comprendió que nunca sería completamente feliz si no encontraba una forma de reconectar con su madre y con las personas que realmente lo importaban. Mientras tanto, Carla seguía adaptándose a su nueva vida, sin darse cuenta de los efectos profundos que su presencia estaba teniendo en la vida de Eduardo. La joven, con su humildad y su bondad, había comenzado a sanar las heridas emocionales que Eduardo ni siquiera sabía que existían. Para él, Carla no era solo una asistente, era la persona que, sin querer, le había dado el regalo de la humanidad, un regalo que estaba cambiando su mundo. Con el paso de las semanas, la relación entre Carla, Eduardo y Margarita se fue fortaleciendo. Carla, aunque inicialmente solo tenía el rol de asistente personal de Eduardo, comenzó a convertirse en una figura esencial en la vida de la familia. Su conexión con Margarita se hizo cada vez más profunda. Ya no solo era la mujer que la ayudaba con las tareas del día a día, sino que comenzó a ser una amiga cercana, alguien con quien Margarita podía compartir sus pensamientos y sentimientos más íntimos. A pesar de la fortaleza que siempre había mostrado, Margarita, a sus 70 años, sentía el peso de la soledad, especialmente después de la muerte de su esposo. A lo largo de los años, había sido una mujer muy independiente, pero la vejez había llegado con limitaciones, y su relación con Eduardo había sido marcada por una distancia emocional que los dos nunca habían sabido cómo superar. Mientras tanto, Carla estaba pasando por una transformación propia. El trabajo en el hotel, la relación con Eduardo y la conexión que había establecido con Margarita la estaban haciendo sentir más valorada que nunca. Aunque seguía siendo una joven humilde, su presencia y su capacidad para conectar con los demás le daban un sentido de propósito que nunca había experimentado. Carla comenzó a darse cuenta de lo que realmente quería en la vida: ser escuchada, ser vista y ser reconocida por lo que era, no por su estatus social. Mientras ella se integraba cada vez más en la vida de Margarita, también lo hacía en la de Eduardo. A pesar de la barrera de poder que existía entre ellos, algo en la dinámica había cambiado. Carla ya no solo era una empleada, sino una parte integral del mundo de Eduardo. Y él, que había estado tan centrado en su trabajo, ahora la veía con otros ojos. No solo la respetaba como profesional, sino que comenzaba a sentir una admiración profunda por la forma en que ella trataba a su madre y cómo había logrado crear un vínculo que él había intentado construir durante años, pero sin éxito. En una tarde tranquila, después de una conversación profunda entre Carla y Margarita, Eduardo se encontró mirando desde la ventana de su oficina, observando la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que había algo más importante que el éxito material y la riqueza. Estaba comenzando a entender lo que su madre siempre había intentado decirle, lo que Carla
le había mostrado de manera indirecta la importancia de las conexiones emocionales. Durante años, Eduardo había usado su trabajo como una barrera para evitar enfrentarse a sus propios sentimientos. La vida de negocios, las negociaciones, los hoteles, las inversiones, todo eso se había convertido en su refugio. Sin embargo, el tiempo que pasaba con su madre y con Carla le estaba mostrando una verdad fundamental. El verdadero éxito no se medía en logros materiales, sino en las relaciones que cultivamos. Fue en ese momento cuando Eduardo tomó la decisión de que algo debía cambiar. Sabía que su relación con su madre necesitaba una transformación, y también sabía que debía ser más abierto, no solo con ella, sino también con las personas a su alrededor, incluida Carla. Mientras tanto, Carla estaba sintiendo un cambio dentro de ella. La confianza que había ganado en su trabajo, la cercanía con Margarita y la forma en que Eduardo comenzaba a mostrarle un interés genuino, todo esto la estaba haciendo sentir más segura de sí misma. Pero también sentía una creciente tensión, no solo en su relación con Eduardo, sino dentro de ella misma. Aunque las señales eran claras, Carla no sabía cómo manejar los sentimientos que empezaban a surgir. Había algo entre ellos, una atracción silenciosa, pero ella sabía que las diferencias sociales y las barreras invisibles que existían entre ambos no hacían que fuera sencillo cruzar esa línea. Lo que ninguno de los tres sabía era que este proceso de cambio no solo se estaba dando en sus corazones, sino que algo mucho más grande estaba por revelarse. La verdad, que había estado oculta bajo capas de emoción, finalmente comenzaría a salir a la luz, transformando por completo sus vidas. Después de la propuesta de Eduardo, la vida de Carla y la de él comenzaron a cambiar de formas inesperadas. Aunque aún era joven y sin mucha experiencia en el mundo de los negocios, Carla empezó a sentirse más segura en su nuevo papel. Sin embargo, el verdadero cambio comenzó cuando Carla empezó a comprender la dinámica entre ella y Eduardo. Lo que comenzó como una relación profesional comenzó a transformarse en algo más profundo. A pesar de las diferencias que existían entre ellos, Eduardo comenzó a mostrarle a Carla un lado de él que ella nunca había imaginado. A medida que trabajaba más cerca de él, Carla empezó a ver más allá de la fachada de empresario exitoso y poderoso que él proyectaba. Eduardo, a su vez, estaba comenzando a sentir algo que no había experimentado en años: la conexión emocional. La empatía que Carla demostraba con su madre, Margarita, le mostró a Eduardo lo que había estado perdido por tanto tiempo: la capacidad de cuidar a los demás, de verlos como seres humanos, y no solo como un medio para lograr el éxito. Eduardo empezó a cambiar, no solo en su forma de ver a su madre, sino también en su actitud hacia el mundo. La influencia de Carla fue fundamental para este proceso. Aunque ella no lo sabía, su capacidad para conectar con las personas de manera auténtica fue lo que despertó en Eduardo el deseo de ser mejor. Por su parte, Carla comenzó a entender lo que realmente quería en la vida. Aunque había crecido en un entorno humilde y había trabajado duro para llegar al lugar donde estaba, se dio cuenta de que su verdadero valor no dependía de su estatus social, sino de su capacidad para conectar con los demás. La relación que había forjado con Margarita y que comenzaba a construir con Eduardo le dio una nueva perspectiva sobre sí misma. Aunque aún le costaba creer que Eduardo la veía como alguien valioso, algo en ella comenzó a cambiar. Mientras tanto, la relación entre Eduardo y su madre también comenzaba a transformarse. Margarita, quien siempre había sido una mujer fuerte y orgullosa, comenzó a abrirse más. El tiempo que Eduardo pasaba con ella y la forma en que él la trataba le permitió a Margarita sentirse más cercana a su hijo, algo que nunca había experimentado de esa manera. Fue en este proceso de cambio que Eduardo se dio cuenta de algo importante: el trabajo y el éxito no lo eran todo. Durante años había estado obsesionado con construir su imperio, pero había descuidado lo que realmente importaba: las personas que lo rodeaban. Carla, sin quererlo, lo ayudó a comprender esta verdad. La conexión genuina con los demás, la capacidad de escuchar, de comprender, de ser humano, fue lo que le mostró Carla. Un día, después de una comida familiar,
Eduardo se acercó a Carla con una mirada diferente. Aunque todavía había muchas barreras entre ellos, él ya no veía a Carla como una simple empleada. La veía como alguien que había cambiado su vida, alguien que había devuelto la humanidad que él había perdido. «Carla», dijo con un tono suave pero firme, «quiero agradecerte, no solo por ayudarme con mi madre, sino por mostrarme lo que realmente importa en la vida. Tu presencia ha transformado mi mundo, y por eso quiero que seas parte de algo más grande». Carla lo miró sorprendida, sin saber cómo reaccionar. Pero en ese momento supo que algo estaba cambiando para siempre. El amor, la empatía y la conexión humana habían llegado a la vida de Eduardo y a la suya de una manera inesperada. Al final, ambos sabían que lo que compartían era más que una simple relación de trabajo. Era el comienzo de algo mucho más profundo, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ambos sabían que juntos podrían enfrentarlo, aprendiendo a amarse y a respetarse, sin importar de dónde venían. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.